Hi everyone, I hope you're doing great. Today we are going to start the content for unit number 4 that has as title Great Ideas. Hola chicos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar el contenido de la unidad número 4 que tiene como título Grandiosas Ideas o Ideas Grandiosas. Okay? Very good everyone. So in the past video, I show you or we analyzed the verbal tense in past simple. Today we are going to move out to another category that is the past continuous, but we are going to be comparing them in order to use them both, ¿ok? Como pueden recordar, en el video pasado vimos o hicimos análisis del tiempo verbal pasado simple. El día de hoy nos vamos a mover una categoría, la cual es el pasado continuo. Vamos a estarlos en esta unidad comparándolos para poder identificarlos mejor y usarlos al mismo tiempo. Sí se puede usar pasado simple y pasado continuo al mismo tiempo. Y ahorita se los voy a mostrar. Okay, so we have the uses for this past continuous structure. Tenemos el uso para esta estructura del pasado continuo, and we have two. Y tenemos dos usos. The first one is use the past continuous to talk about unfinished activities at a particular time in the past. Utiliza el pasado continuo para hablar sobre actividades que no han sido, que no terminaron en un particular tiempo en el pasado. For example, we have here on Monday, at 8:30 a.m., I was finishing the last details of the lawsuit. El lunes a las 8:30 de la mañana, yo estaba terminando los últimos detalles de la demanda. Yeah? So, as you can see, we are talking about an unfinished action. Si se fijan, estamos hablando sobre una actividad que todavía no se termina y estamos especificando el tiempo en particular. Okay? Very good. So, the use number 2 is interruptions in the past. También utilizamos el pasado continuo para hablar sobre interrupciones en el pasado. Yeah, we have here, he was making a phone call when the police arrived. Él estaba haciendo una llamada telefónica cuando la policía llegó. Si ustedes se fijan, tengo en diferentes azules estas oraciones. ¿Por qué? Porque son tiempos verbales distintos. Si bien ambos son en pasado, past, uno o la primera acción es en pasado continuo y la interrupción o lo que interrumpe esta acción está en pasado simple. Sí, es por eso que les decía que sí se pueden utilizar los dos al mismo tiempo, es decir, en una misma oración, dos tiempos verbales. Okay, so in order to form this past continuous structure, we have to take into account first the past form of the verb be. Primero que nada debemos tomar en cuenta para la estructura del pasado continuo la conjugación del verbo to be en pasado. Okay? So we have I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Okay? And as a main verb, we are going to keep using the gerund, the ing ending. Y vamos a continuar utilizando para el verbo principal la terminación ing. Si se fijan, cuando nosotros estudiamos el presente continuo, vimos cómo utilizar los verbos en gerundio o con terminación ing. Vamos a repasar estas reglas nuevamente porque para el pasado continuo también lo vamos a ocupar. So you already have seen the slide, so we're gonna just read to make a review of these rules. Como pueden observar, ustedes ya habían visto esta diapositiva. Lo único que vamos a hacer es leer para hacer repaso de las 3 reglas para poder formar correctamente un verbo principal en ing ending con terminación ing.
The first one, when a verb ends in E, drop the E and add ing. Cuando el verbo termina en E, elimina la E y súplelo por ing. We have the example of take. As you can see, we have here an E, and for making the gerund form, we drop the E and we replace it with ing ending. Si se fijan, tenemos el verbo take que termina en E, pero cuando agregamos ing, eliminamos la E que tiene y simplemente lo suplimos por ing. Number 2. When one syllable verb ends in consonant plus vowel plus consonant, double the final consonant and add ing. Cuando el verbo tiene nada más una sílaba y termina en la siguiente combinación de letras, consonante, vocal y consonante, van a hacer doble la última consonante y agregarán ing. We have here the example of hit. Tenemos el ejemplo aquí del verbo hit, que es una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante. Contiene esta combinación de letras, por lo tanto, vamos a hacer doble la última consonante para poder poner ing. We're going to double the final consonant in order to add ing. And to finish, number 3, when a verb ends in vowel plus consonant with stress on the final syllable, double the consonant and add ing. Cuando el verbo termina en consonante vocal y con la sílaba tónica en la última sílaba, ustedes van a hacer doble la última consonante y van a agregar ing. As you can see here, we have the example of begin. Como pueden ver, tenemos aquí el ejemplo de begin. Begin tiene la sílaba tónica al final, en la última sílaba. Y cuando sucede esto, y pues esta última sílaba termina en vocal consonante, y n. Por lo tanto, vamos a hacer doble la última consonante y luego ing. Okay, very good. So we have here the structure for the past continuous structure, we have the structure for past continuous, and we are going to start with the affirmative sentences. Vamos a comenzar la estructura del pasado continuo para las oraciones afirmativas. We have the subject, be in its past form. Remember that we have here the correct form in its past form. The main verb in ing and the complement. Vamos a utilizar el sujeto, el verbo to be en su forma en pasado y por eso lo repasamos aquí. And we have the main verb in ing form. Tenemos el verbo principal en su forma ing and the complement y el complemento. 2 examples here. Tenemos aquí 2 ejemplos. They were negotiating a new deal. Ellos estaban negociando un nuevo trato. She was planning a new strategy. Ella estaba planeando una nueva estrategia. Sujetos, el verbo to be en su forma en pasado, el verbo principal en ing y el complemento. Negative sentences, oraciones negativas. Subject, verb be in its past form. Not, main verb in ing and complement. Sujeto, el verbo to be en su forma en pasado, el not, verbo principal en ing and the complement y el complemento. You were not installing the correct program. Tú o ustedes no estaban instalando el programa correcto. He was not cooperating with the police. Él no estaba cooperando con la policía. And remember that you can contract these 2 words. Acuérdense que pueden contraer estas 2 palabras y en vez de decir were not, pueden decir weren't, or instead of was not, en lugar de was not, you can write wasn't. Pueden escribir wasn't. So as you can see, we have subject, checked. We have here the verb be in its past form, checked.
not, not. Main verb, the main verb in its ing form, checked. And the complement of the sentence, y el complemento de la oración. Very good. Now we have here interrogative sentences as yes-no questions. Tenemos las oraciones interrogativas, específicamente hablando de las yes-no questions que se responden con un sí y con un no. We're going to use the verb in its past form, subject, main verb in ing, complement, and question mark. Tenemos el verbo to be en su forma en pasado, el sujeto, el verbo principal en ing, el complemento y por último mi signo de interrogación. Were you signing the documents? ¿Estabas tú firmando los documentos? Was it working? ¿Estaba eso funcionando? We have here the verb in its past form. Tenemos aquí el verbo to be en su forma en pasado. We have the subject, el sujeto, the main verb in its ing ending, el verbo principal con ing, la terminación ing, and the complement, y el complemento. Y por supuesto, pues el signo de interrogación. To answer these questions, para responder estas preguntas de sí y no, we're going to use this structure. Vamos a utilizar esta estructura como siempre. Yes, subject, and the verb to be in its past form. Vamos a utilizar para oraciones afirmativas sí, sujeto y el verbo to be en su forma en pasado. And for negative ones, para las negativas, no, subject, verb be in its past form and not. El no, el sujeto, el verbo to be en su forma en pasado y cerramos con un not, con T. Yes, I was, or no, it was not, or also wasn't. Very good. And to finish, we have here interrogative sentences specifically talking about WH questions. We're going to use the same structure as we used here. Vamos a utilizar la misma estructura que utilizamos para las yes no questions, but with a huge difference, pero con una gran diferencia, que es the WH word, la palabra para pregunta. So we have WH word, verb be in its past form, subject, main verb in ing, complement, and question mark. Tenemos la palabra para pregunta, el verbo to be en su forma en pasado, el sujeto, el verbo principal en ing, complemento y el signo de interrogación. What was she doing last night? ¿Qué estaba ella haciendo anoche? How were they working? ¿Cómo estaban ellos trabajando? Why were you persuading the boss? ¿Por qué estabas persuadiendo al jefe? Very good. So that's it for today and see you in a few minutes. Eso es todo por el video y los veo en un par de minutos. Bye bye.